Muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad vamos a compartir una parte interesante basados al costo por metro lineal de avance en labores subterráneas. Bueno, es importante conocer nosotros el ciclo de minado, porque los costos están en función a todos los componentes de este ciclo, es decir, incluyendo la perforación, la voladura, asimismo la ventilación, el sostenimiento, la limpieza, el carguío, acarreo y relleno. Cada uno de estos es muy importante para nosotros tener en cuenta para evaluar cada uno de los factores variables que influyen en este ciclo de minado. Una empresa en minería subterránea siempre va a hacer su cálculo de costos, principalmente por metro lineal en labores de avances. Y estos cálculos se hacen principalmente en función al ciclo de minado de cada una de las empresas. Entonces, costo por metro lineal de avance, como se tiene de conocimiento, un metro lineal es la unidad de medida y el costo es el gasto económico que se presenta la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Entonces, para nosotros determinar el costo por metro lineal de avance, es el costo de producción que se paga por un metro de avance, el cual se puede establecer el precio de venta del bien en cuestión, con la finalidad de hacerle rentable en el tiempo. ¿Para qué? Para generar un beneficio. Entonces, el costo de producción está en función a la materia prima, además, la mano de obra y los costos indirectos. Entonces, esta parte describimos un metro de avance es el costo de producción que influye los factores o los componentes en la mano de obra, en la materia prima y en el caso de los costos indirectos. Entonces, la mano de obra se clasifica principalmente en indirecta y directa. ¿Cuál o quiénes van en el rango de mano de obra indirecta? Tenemos lo que es la gerencia, la administración y las áreas de soporte. Estas áreas, todas las personas encargadas son aquellas quienes toman las decisiones, planifican para una mina. La mano directa está en función a los que están directamente con las labores, caso por ejemplo, un jefe de guardia, la supervisión, personal operativo, son encargados de ejecutar los proyectos, los avances programados de ciertas labores. La materia prima es parte con qué equipos nos podemos apoyar o maquinarias, es decir, cuáles son los recursos que nos va a permitir a nosotros poder ejecutar. Y entonces, para poder nosotros hacer costo de producción, tenemos que incluirlo. Además, considera la capacitación de personal, de seguridad y los médicos.
quien son el soporte para tomar las decisiones. Entonces, también incluye en los costos de producción. Evaluación, que se considera para que una empresa sea rentable. Entonces, este es un gráfico donde nos simplifica entender de cómo hacer los cálculos de costos de producción. Entonces, ¿cuándo un costo de producción se convierte en un gasto? Para ello, vamos a ver los casos. Entonces, cuando se tienen desviaciones de ejecución de un proyecto, es decir, puedes hacer sobreexcavación, disparos deficientes, equipos inoperativos, sobredimensionamiento de personal, supervisión deficiente. Esas son unas de las razones por la cual un costo se puede convertir en gasto. Entonces, analizamos este caso. Por ejemplo, tengo mi capital. Digamos que soy una empresa contratista. ¿Qué pasa si quiero alquilar un equipo a una cierta persona? Entonces, vas a hacer un costo de producción. Pero ahora, analizas. Si te trae beneficios, estás ganando. Tus ingresos, tus utilidades son mayores. O puede ser un punto de equilibrio. O si vas perdiendo, ¿no? Entonces, pérdida. Para ello, es importante conocer tu costo horario de tus equipos. ¿Cómo calcularlo? En función al rendimiento, a las especificaciones técnicas de tu equipo y a las condiciones donde está actualmente desempeñándose para trabajar en una labor. ¿Cuándo es un proyecto rentable? En este gráfico detallamos ingreso total, un costo total. Sabemos que está en función a estos dos, pero ¿qué pasa? Si el ingreso total es mayor al costo total, entonces te está generando beneficios. Sin embargo, si los ingresos totales son inferiores a los costos totales, estás generando pérdidas. Para ello, es importante desarrollar un análisis de costos. ¿Por qué calculamos los costos de una empresa minera? Principalmente es por las siguientes razones. Primero, es para optimizar los procesos y bajar los costos en forma permanente. Los cálculos de costos es indispensable para la correcta gestión empresarial de cualquier empresa. La reducción de los costos en la actividad minera. Al no controlar tus precios de venta de sus productos, no se puede controlar los precios que venden, es decir, los metales que se producen. Los precios pueden variar, son versátiles. Sin embargo, como minero o la minería tiene que estar obligada ¿a qué? A optimizar estos procesos. ¿Para qué? Para bajar los costos en forma constante, para seguir siendo competitiva. Para calcular sus costos de una empresa minera, requiere desintegrar sus componentes para que sea más fácil de realizar y analizar la estructura de costos. Entonces, al tener una visión de calcular los costos, está en función a esto. Eso nos obliga a tener en cuenta el comportamiento del proceso de los costos mineros.
sabemos que la curva de los costos mineros no se comporta exactamente igual a la curva de los precios de metales. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias para contener o reducir costos? Mira, de acuerdo a la pregunta que nos podemos hacer, y es la siguiente: ¿qué estrategias usan las empresas mineras cuando bajan los precios de metales? Remoción de equipos gerenciales, es decir, puede haber cambio de CEOs, reducción de inversiones en exploraciones, reducción del personal, suspensión o cierre de operaciones mineras, mayor eficiencia en administración de los recursos, disminuir el consumo de los insumos críticos, es decir, los más importantes, que no deben faltar, el aumento de la producción y la productividad, venta o liberación de los activos no estratégicos. Además, la disminución de la cartera de proyectos, reducción de tarifas de servicios a terceros, es decir, a contratistas. Entonces, ya conocemos algunas estrategias que se puede aplicar, ¿no? Estas estrategias lo tienen que usar todos con la finalidad de reducir sus costos. Algunos planteamientos: ¿cuál sería la decisión más adecuada? Es decir, los costos no solamente significa de reducir en un proceso o en todos los procesos. En un proceso puede aumentar los costos. Sin embargo, en el siguiente proceso puede disminuir. ¿Por qué? Porque puedes tener un producto de mejor calidad que te va a permitir el siguiente proceso sea más fácil. Y entonces tu costo es menor. Los costos, según su comportamiento, una clasificación de costos. Vamos a hablar del costo unitario, que es el costo por unidad, que se aplica al total del proceso o para cada actividad o componente. En el caso del costo total, sabemos que es la suma de todos los costos involucrados. También se calcula multiplicando el costo total unitario por las unidades que se producen. Además, un proceso minero metalúrgico está en función a todas estas partes, a todos este conjunto de palabras, ¿no? Que al final corresponde a hacer un cálculo. Podemos calcular el costo en dólares por tonelada, en dólares por metro lineal, o también metro cuadrado, metro cúbico por unidad, etc. Es decir, dependiendo al componente. Entonces, esta parte vamos a analizar un poco. Tenemos un ejemplo. ¿Cómo calcular parámetros de costos de una labor? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si tenemos labores, ¿no? Y podemos hacer con perforación Jackle, entonces tenemos que tener datos técnicos y estos datos corresponden al tipo de roca. Por ejemplo, al ancho de la labor, a la altura, a la longitud de barra, al número de taladros que vas a ubicar, el número de taladros que tú vas a cargar, el factor de carga, kilogramos de explosivo total para el disparo, eficiencia de perforación, además la eficiencia de disparo, la longitud de tu carga, el avance efectivo, metros cúbicos por disparo, la longitud de avance de perforación y kilogramos por taladro. Entonces, es importante tener en cuenta que una estructura de costos
está en función a todos estos parámetros involucrados. Pero vale recalcar que está en función a los rendimientos, a la vida útil y a muchos factores influentes para poder desarrollar una estructura de costos adecuado y sea el más óptimo y que sea un poco o haya beneficio para quien lo ejecuta. Es decir, por ejemplo, en esta parte tenemos longitud efectiva de perforación, una eficiencia de perforación, un rendimiento por disparo, factor de carga, el total de taladros del disparo, los que se cargan. Entonces, para armar una estructura de costos corresponde en ver, ¿no?, una descripción, una unidad, una cantidad, incidencia, un precio unitario, un total y un total por metro. Es decir, por ejemplo, en la mano de obra, un capataz, tarea, le considero cantidad un 0.2 por la cuestión de que está distribuido sus costos en otras labores. Con las demás labores va a completar, que es la cantidad de un capataz. La incidencia corresponde, ¿no?, en hacer un cálculo, pero considerando un tiempo de 10 horas y media. Por ello nos da 1.42. Al igual que su precio unitario de un capataz, de acuerdo a los cálculos realizados, incluyendo sus beneficios sociales, equivale a 191.06 soles para esta persona, al igual que a las demás personas. Entonces, teniendo un costo neto, un costo por metro de mano de obra de 667.70 soles por metro. Los aceros de perforación, es decir, el aceite de perforación en galones, cuánto vas a utilizar, su incidencia, 100% porque es esencial para el funcionamiento, para la perforación. Las barras de perforación tienen que ser 100%, porque sin ellas no podemos hacer perforación. Las brocas son que no deben faltar. Entonces, como ya tenemos su precio unitario, un total básico de 100.09 soles por metro. Ahora, en herramientas se describe todas las herramientas necesarias de esta labor que vas a emplear, teniendo sus unidades, la cantidad que requieres, la incidencia 100% porque son indispensables en esta labor. Ya tenemos su precio unitario, al igual que su precio total por metro, que es de 15.96. Estructura también de implementos de seguridad. Puede ser tareas sin ropa de agua, tareas con ropa de agua, ¿no?, teniendo cantidad, su precio unitario. Además, los equipos de operación, la perforadora para alcayatas, ¿no?, cuántos pies perforados, la manguera que se usa, que es esencial para el funcionamiento, y una chacle que es de 1 pulgada para lo que es aire, manguera de Hebe de media, que es para agua a presión, ambas para el funcionamiento de la perforación, y un scoop, que son un costo principalmente horas máquina, un costo horario que lo podemos ver 100% porque ese es esencial para la limpieza. Entonces, cada uno de estos componentes nos permite hacer un análisis adecuado, pero pueden mencionar, o sea, esto es fijo. No, claro que no es
no es fijo, puede variar, es variable. Entonces, también consideras una cuneta. Entonces también haz un cálculo, dependiendo al explosivo que vas a utilizar, a la profundidad de la perforación, a sus parámetros geométricos de tu cuneta. Entonces, por lo tanto, tenemos un costo directo de 1127.96 soles. Para ello, consideramos una utilidad de 10%, que corresponde a 112.80, que es el 10% del costo directo. Asimismo, los explosivos y accesorios calculamos en esta parte porque son de uso único, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra malla, podemos apreciar todos los parámetros y nuestro costo. Entonces, teniendo en cuenta el combustible que va a utilizar el scoop, también se considera, entonces, teniendo un costo total de unidad valorizada de 1586.36 soles por metro. Estamos hablando de un promedio de 441 dólares por metro. Vuelvo a repetir que estructura de costos pues variable, depende a cómo lo estructuras. La idea es de incluir todos los componentes que influyen en una operación, en una labor, ¿no? Bueno, es importante, ¿no?, conocer parte de los costos, saber de cómo se realizan. Para ello, es ideal conocer las operaciones, cada uno de los componentes, cuáles son los equipos, personal que debe emplear, el tipo de sostenimiento. Por ello, es importante conocer su ciclo de minado de cada una de las labores. Solo me queda agradecerles por el tiempo prestado. Muchas gracias.